¿Alguna vez has entrado a tu propia casa y sentiste que algo estaba mal, pero no podías explicar qué era? No había nadie discutiendo, no había noticias malas, no había una razón visible, pero el ambiente estaba pesado. Han cargado como si las paredes guardaran algo que tú no podías ver. Quizás lo has vivido. Esa sensación de que oras, pero la ansiedad no se va, de que intentas dormir, pero el insomnio te visita noche tras noche, de que hay tensión en tu familia sin que nadie pueda explicar de dónde viene. Discusiones que estallan de la nada, tristeza que aparece sin razón, una opresión silenciosa que se instala en los rincones de tu hogar como si tuviera derecho a estar ahí, y lo que la mayoría no sabe es que eso tiene nombre, tiene origen y sobre todo tiene solución. Hoy voy a revelarte algo que pocos enseñan desde el púlpito, algo que los guerreros espirituales más efectivos han usado como su arma principal. 5 llaves espirituales que, cuando son proclamadas con fe, tienen el poder de limpiar el ambiente y romper cadenas invisibles, expulsar todo lo que no pertenece a la luz y abrir los cielos sobre tu familia. No te estoy hablando de poesía antigua ni de rituales religiosos vacíos, te estoy hablando de armas reales, de palabras con poder sobrenatural que llevan siglos destruyendo fortalezas espirituales en los hogares de quienes se atreven a hablarlas en voz alta. Porque hay un principio que el enemigo no quiere que descubras en el silencio en tu casa. Puede ser tan destructivo como el pecado oculto. Cuando tú no hablas la palabra, estás dejando un micrófono abierto para que el enemigo susurre más fuerte que tu fe. Estás dejando espacio vacío, y el mundo espiritual detesta el vacío. ¿Sabes qué pasa cuando una casa no resuena con la Escritura? Se vuelve terreno fértil para la oscuridad. No porque Dios se haya retirado, sino porque nadie está proclamando su presencia. El enemigo solo necesita que tú te quedes callado. Pero eso termina hoy, porque lo que vas a aprender en este video no es teoría, es práctica espiritual con resultados reales. Vas a entender que la atmósfera de tu casa no es algo que simplemente sucede, es algo que tú construyes con lo que proclamas. Cuando un padre se levanta temprano y habla promesas sobre su familia, está levantando muros invisibles que el infierno no puede atravesar. Cuando una madre ora en voz alta con la Biblia abierta, está convocando ejércitos angelicales a favor de sus hijos. Cuando alguien decide hablar fe en medio del caos, la oscuridad literalmente pierde su fuerza en ese lugar. Eso es lo que vamos a activar hoy juntos. Este no es un video más de motivación espiritual. Este es un llamado directo a los que están listos para pelear por su hogar con armas verdaderas, a los que ya no quieren sobrevivir espiritualmente, sino conquistar, a los que entienden que su casa es un territorio espiritual. Vas a conocer los 5 salmos que destruyen demonios en tu casa. Vas a descubrir cómo proclamarlos y cuándo usarlos. El enemigo sabe algo que quizás tú no han. Cuando tú abres la boca y hablas la palabra con convicción, él pierde el control. Antes de empezar, escribe en los comentarios: Dios habla en mi casa. Hazlo como una declaración de guerra espiritual. Dale like ahora, porque cada like ayuda a que esta enseñanza llegue a más hogares que están librando batallas en silencio. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal es un altar espiritual, donde vienes a equiparte para la batalla. Escúcheme bien. El 5º salmo tiene un poder especial para romper ciclos espirituales que han afectado tu hogar durante años. Podría ser exactamente la llave que estabas necesitando para desbloquear la paz, la sanidad o la respuesta que has esperado. No te vayas, quédate hasta el final, porque este mensaje fue diseñado para que algo se encienda dentro de ti. Respira profundo, porque estás a punto de recibir una revelación que puede cambiar la historia de tu casa para siempre. Antes de revelar el primero de estos 5 salmos, necesito que entiendas algo fundamental, algo que cambiará completamente la forma en que ves tu hogar. Tu casa no es un espacio neutro. Repito eso porque quiero que lo dejes entrar profundo. Tu casa
no es un espacio neutro, no es simplemente un conjunto de paredes, muebles y habitaciones. Es un campo espiritual activo, un territorio donde dos reinos están constantemente compitiendo por el dominio, y lo que sucede en ese territorio no depende del azar, no depende de la suerte, no depende de las circunstancias externas, depende de lo que tú permites, de lo que tú hablas, de lo que tú proclamas o de lo que tú callas. Jesús mismo nos dejó una clave poderosa sobre esto en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto ahora. La mayoría lee esto como una simple instrucción sobre la intimidad en la oración. Pero hay algo mucho más profundo escondido en esas palabras. Jesús está señalando que dentro de tu hogar existe un potencial espiritual extraordinario. Está diciendo que tus habitaciones, tu sala, tu cocina, cada rincón de ese lugar puede convertirse en un punto de contacto con el cielo. Pero también está revelando una verdad que incomoda. Si tú no llenas ese espacio con la presencia de Dios, alguien más lo llenará, porque el mundo espiritual no tolera el vacío. Donde no hay luz, la oscuridad no pide permiso para instalarse, simplemente lo hace. Donde no hay una voz de fe sonando, el susurro del enemigo comienza a gobernar sin que nadie lo note. Y así, lo que Dios diseñó como un refugio sagrado, un santuario de su presencia, termina convirtiéndose en un campo de batalla invisible. ¿Te ha pasado que sientes que en tu casa siempre se repiten los mismos patrones? Las mismas discusiones, la misma tristeza, la misma tensión. Eso no es tu imaginación. Es evidencia real de que el enemigo ha intentado infiltrar un territorio que no le pertenece, y lo ha hecho de manera silenciosa, gradual, casi imperceptible, porque esa es su estrategia favorita. No llega con estruendo, se cuela por las grietas, se instala en los hábitos, en la rutina, en el cansancio del día, en los problemas que no se resuelven, en las palabras que se dicen sin pensar. Cada palabra que se pronuncia en tu casa está alimentando una atmósfera. Cada actitud que se tolera está construyendo un ambiente. Por eso hay casas donde uno entra y siente paz inmediatamente. Sin razón aparente, el ambiente es diferente. Se respira algo limpio, algo cálido. Pero aquí está la buena noticia. Eso puede cambiar, y puede cambiar hoy, puede cambiar en el momento en que tú decidas levantarte. Jesús dijo que debemos cerrar la puerta, no solo la puerta física, sino la puerta espiritual. Cerrarla al ruido, al caos, a las influencias. Tu hogar fue diseñado para ser un santuario, un altar donde la familia se encuentra con Dios, donde cada habitación guarda el eco de promesa. Y si hoy decides consagrarlo, sellarlo, reclamarlo como territorio del reino, los muros comenzarán a levantarse, el enemigo tendrá que retroceder. Si sientes que tu casa necesita esta transformación, presta mucha atención, porque el primer salmo que destruye demonios en tu hogar será activado. Ahora que ya comprendes que tu hogar es un campo espiritual activo, es momento de darte la primera arma, la primera llave. El primer salmo que tiene el poder de destruir toda presencia demoníaca en tu casa y establecer una cobertura celestial que el infierno no puede penetrar. Y este salmo no es cualquier pasaje. Es quizás el texto más proclamado por guerreros espirituales a lo largo de toda la historia. Generaciones enteras lo han usado como escudo, como refugio, como declaración de guerra. Padres lo han proclamado sobre sus hijos en las noches más oscuras. Madres lo han susurrado con lágrimas cuando el miedo intentaba robarse su paz. Y cada vez, sin excepción, algo cambia en el ambiente cuando este salmo es hablado. Estamos hablando del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, detente.
un momento aquí, porque quiero que no solo escuches estas palabras, quiero que las sientas, quiero que entiendas lo que está pasando espiritualmente cada vez que alguien las proclama dentro de su hogar. Fíjate en la primera palabra clave, anabita. No dice el que visitan, no dice el que se acerca de vez en cuando. Dice habitan, establecerse, quedarse, hacer de la presencia de Dios tu dirección permanente, tu domicilio espiritual. Cuando tú decides habitar, estás sellando un pacto. Estás declarando que la presencia de Dios no es un recurso de emergencia, sino el fundamento sobre el cual está construido todo lo demás. Y eso transforma tu casa en un territorio inaccesible para el mal. Pero ahora mira lo que sucede en el versículo 2. El tono cambia completamente. Dice, diré yo a Jehová, ¿lo captaste? No dice pensaré en Jehová. No dice recordar y a Jehová dais da. La protección se activa cuando abres la boca. El poder se libera cuando tu voz se alinea con la palabra. Este salmo no solo se cree en el corazón, se habla con la boca. Y aquí está uno de los errores más comunes. Tienen la Biblia abierta, pero si esa palabra no sale de su boca con fe, el ambiente no cambia. Porque no es la Biblia física la que transforma la atmósfera, es la voz del creyente que la declara con autoridad. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que proclamaste el Salmo 91 en voz alta? Desde hoy, cada mañana, proclama este salmo en tu casa. Que sea lo primero que escuchen tus paredes, que tus hijos lo oigan. Dilo con convicción, como alguien que sabe lo que hace en el mundo espiritual. Porque no estás recitando poesía antigua, estás levantando murallas de fuego alrededor de tu hogar. Estás recordando al mundo espiritual que esta casa tiene dueño. Este salmo habla de protección frente a enfermedades, ataques ocultos y peligros que no puedes ver. Dios dejó estas promesas para ti. Cuando en tu casa se ora con el Salmo 91, los demonios no pueden resistir. El enemigo escucha esa proclamación y sabe que no hay grieta. Escríbelo en papeles y colócalos donde lo veas al despertar. En la puerta, en la habitación de tus hijos, no como superstición, sino como palabra viva. Repite esta declaración conmigo ahora mismo. A mi casa está bajo la sombra del Omnipotente. Nada me tocará que Dios no permita. Eso es fe activa. Eso es guerra espiritual real. Prepárate, porque el siguiente no solo cerrará puertas, también te equipará para golpear de regreso. Tu casa ya tiene el primer muro levantado. El Salmo 91 está activo. La cobertura celestial fue proclamada, pero una sola muralla no es suficiente para una batalla de esta magnitud. Necesitas algo más, necesitas vestirte, necesitas equiparte de pies a cabeza con una armadura que el enemigo reconoce, respeta y teme. Porque hay algo que debes entender sobre cómo opera el adversario. Él no siempre viene con ataques frontales, visibles y dramáticos. La mayoría de las veces su estrategia es diferente. Se disfraza de rutina, se camufla en el cansancio del día, se esconde detrás del estrés laboral, de los problemas económicos, de las pequeñas fricciones cotidianas que parecen normales, pero que están siendo usadas como herramientas para desgastarte espiritualmente. Sus acechanzas no siempre llegan con estruendo. Muchas veces llegan como desánimo persistente, como pensamientos negativos que aparecen sin invitación, como emociones que se descontrolan, como una apatía espiritual que va creciendo lentamente hasta que un día te das cuenta de que ya no oras con la misma intensidad. Por eso el segundo salmo que destruye demonios en tu casa viene directamente de Efesios capítulo 6. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate en la palabra que abre este versículo, vestíos. Es una orden, no una sugerencia opcional para los momentos de crisis. Es un mandato directo del cielo. Dios te está diciendo que cada día, sin excepción, debes ponerte la armadura completa. ¿Y por qué? Toda.
porque el enemigo busca exactamente la pieza que falta. Si hay un escudo ausente, ahí ataca. Si hay un área de tu vida que no está cubierta con la palabra, allí susurra. Si hay un rincón donde la verdad no ha sonado, allí siembra mentira. Pero cuando proclamas Efesios las 6 y 11 cada mañana, estás cerrando cada grieta, estás declarando que no hay zonas vulnerables. Imagina esto, una casa donde cada mente está cubierta con el casco de la salvación y cada corazón con la coraza de justicia, donde cada paso está calzado con el evangelio de la paz, donde la fe actúa como escudo que apaga todo dardo encendido. Esa no es una imagen poética, esa debe ser tu casa. Pablo escribió estas palabras desde la prisión, enfrentando oscuridad real, y su mensaje fue claro: no peleen con sus propias fuerzas, pónganse la armadura, toda ella cada día sin excepción. Quiero darte una práctica. Cada mañana, pon tus manos sobre las paredes de tu hogar y declara en voz alta: hoy nos vestimos con toda la armadura de Dios, ninguna acechanza tendrá efecto aquí. Este hogar es territorio del reino. Involucra a tu familia, enseña a tus hijos que la fe no es silenciosa, que la guerra espiritual es real y ellos tienen un papel. Diles que cuando la casa está vestida de luz, las fuerzas invisibles no tienen acceso. Un niño armado es intocable. Si has estado viviendo sin armadura, no te condenes. Solo hay una decisión que tomar: volver a vestirte, levantarte. En Efesios las 6 y 11, proclamado cada día, es como un escudo invisible. Es una advertencia al infierno: aquí vive alguien armado. Y cuando tu casa está armada, algo hermoso sucede en la paz. Se instala la confusión, retrocede. La ansiedad pierde su fuerza. Pero el enemigo intenta algo más sutil en entrar por la mente. Y para eso existe el tercer salmo, una palabra tan poderosa que el espíritu de miedo huye. Prepárate, porque lo que viene cambiará tu atmósfera para siempre. Ya tienes la cobertura del Salmo 91 ya estás vestido con la armadura de Efesios, pero hay una puerta que el enemigo sigue intentando abrir. Una puerta que no está en las paredes de tu casa, está en tu mente, está en las emociones de tu familia, está en esos momentos silenciosos donde los pensamientos negativos llegan sin avisar y comienzan a pintar el futuro con los colores más oscuros. Y esa puerta tiene un nombre: el miedo. El miedo es quizás el arma más efectiva que el enemigo ha usado en la historia humana, no porque sea la más poderosa, sino porque es la más silenciosa, la más difícil de detectar, la que se disfraza de prudencia. El miedo no siempre llega como un rugido que te paraliza. La mayoría de las veces llega como un susurro, un pensamiento pequeño. ¿Y si algo malo le pasa a mis hijos? ¿Y si no podemos pagar las deudas? ¿Y si lo peor está por venir? Si no lo enfrentas directamente con la verdad, ese susurro se vuelve más fuerte, se instala y se normaliza hasta convertirse en una presencia constante. Por eso el tercer salmo, que destruye demonios en tu casa, viene de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Detente aquí, porque este versículo no está describiendo una emoción. Está llamando al miedo por lo que realmente es: un espíritu. En su forma más profunda, el miedo que paraliza y contamina tu hogar es una entidad espiritual y debe ser enfrentado con autoridad espiritual, no con lógica, ni con técnicas de manejo emocional, con la palabra hablada en voz alta, con la convicción de quien sabe qué está haciendo. Cuando tú proclamas este versículo, estás recordándole al enemigo que ese espíritu de cobardía no fue enviado por Dios y es ilegal en tu hogar. 3 armas espirituales en una sola declaración: poder, amor y dominio propio. Fíjate en cada una. Poderan el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que opera a través de ti para ejercer autoridad
sobre todo lo que intenta operar en tu casa. Amor en él, fuego que derrite los muros que el miedo construyó entre tú y los tuyos, el antídoto contra la frialdad y la distancia en dominio propio, la capacidad de no reaccionar por pánico, sino de tomar decisiones guiadas por el Espíritu. Cuando lo proclamas, lo activas. Quiero que hagas esto ahora mismo. Pon tu mano en tu pecho y di: no me gobierna el miedo, me gobierna el Espíritu de Dios. Tengo poder, tengo amor, tengo dominio propio. El espíritu de cobardía no tiene lugar en mí ni en mi casa. ¿Lo sentiste? Enseña este versículo a tus hijos. Si tienen pesadillas o ansiedad, enséñales a repetir esta promesa antes de dormir. Si tu pareja ha estado cargando ansiedad, proclama este versículo junto a ella, no como un gesto religioso, sino como un acto de guerra espiritual. Porque el miedo es una sombra y las sombras no resisten la luz. Cuando enciendes la verdad, la sombra desaparece. Añulajas de 2 Timoteo 1:7. Un escudo permanente. Escríbelo donde lo veas. Que cada rincón de tu casa escuche esta verdad. Cuando el miedo huye, entra paz, claridad y descanso real. Entra una atmósfera donde la familia puede respirar y amarse sin peso invisible. Pero aún hay más. Dios no te llamó únicamente a defenderte, te llamó a conquistar, te llamó a ejercer dominio. Prepárate, porque en el siguiente nivel no solo vas a detener al enemigo, lo vas a pisar. Hasta aquí has recibido 3 armas poderosas. La cobertura del Salmo 91 que sella tu hogar con la sombra del Omnipotente. La armadura de Efesios que viste cada rincón de tu casa con autoridad celestial y la declaración de 2 Timoteo que expulsa el miedo. Pero ahora llegamos a un nivel completamente diferente, porque hasta ahora hemos hablado principalmente de defensa. Él te llamó a conquistar, te llamó a no solo aguantar la batalla, sino a ganarla, a no solo sobrevivir, sino a avanzar, a no solo cerrar puertas al infierno, sino a recuperar territorio que le fue robado a tu familia, a ejercer dominio activo. Y para eso existe el 4º Salmo. Estas palabras vienen directamente de la boca del Hijo de Dios, en Lucas, capítulo 10, versículo 19. Mirad, os doy potestad de holer serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Os doy potestad. No dice os daré algún día. Dice os doy. Tiempo presente. Autoridad entregada. Ahora mismo en ti. Tú ya tienes la autoridad legal del cielo para declarar lo que puede y lo que no puede permanecer en tu hogar. Pero miles de creyentes no lo activan. Viven como mendigos espirituales cuando en realidad son herederos del reino. La autoridad se activa con la voz. Cuando abres la boca y proclamas desde tu identidad como hijo de Dios lo que ya fue decretado. Cuando dices con firmeza en el nombre de Jesús, todo espíritu que no honra a Cristo debe salir de esta casa ahora mismo. Serpientes y escorpiones son símbolos de lo engañoso y lo venenoso que el enemigo usa para atacar tu hogar. ¿Cuántas veces has visto ese veneno? Pensamientos negativos, heridas del pasado, ciclos de angustia que se repiten generación tras generación. Todo eso es veneno espiritual. Y Jesús te está diciendo, pisa sobre eso. Tú tienes poder. Es como caminar por tu casa con una corona invisible y un cetro de justicia, recordándole al infierno que este espacio tiene dueño. No necesitas sentirte poderoso. Este poder depende de en quién has puesto tu fe. El poder que resucitó a Jesús vive en ti. Haz de Lucas, las 10:19, una declaración diaria. Camina por tu casa proclamando, yo tengo poder sobre toda fuerza del enemigo. Incluye a tu familia. Cuando tus hijos y tu pareja proclaman esta verdad, los muros espirituales se multiplican y se amplifican. Tu casa será conocida como territorio del reino, un lugar donde los escorpiones no reinan, sino la paz del cielo
Prepárate, porque el quinto salmo te da una sentencia eterna que anula toda arma forjada contra tu destino. El escudo final se activará. Hemos llegado al momento que muchos estaban esperando. El quinto salmo, el último escudo, la declaración final que completa la cobertura espiritual de tu hogar y establece una sentencia que el infierno no puede apelar, no puede negociar, no puede ignorar, porque los 4 salmos anteriores son poderosos, son necesarios. Son armas reales que transforman la atmósfera de tu casa cuando son proclamadas con fe y ánimo. Pero este quinto es diferente. Este no solo detiene los ataques, los anula antes de que lleguen a tocarte. No solo resiste la ofensiva del enemigo, la sentencia desde el momento en que es proclamada. Estamos hablando de Isaías capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Detente y deja que el peso de estas palabras aterrice completamente en tu espíritu. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que las armas no serán forjadas. No dice que el enemigo dejará de intentarlo. No dice que no habrá ataques, estrategias, planes diseñados en lo oculto para destruir lo que Dios ha construido en tu vida y en tu familia. Pero el resultado final ya fue escrito, ya fue sellado, ya fue decretado por el mismo Dios que no miente. Significa que toda estrategia del infierno contra tu familia tiene un límite. No importa cuán elaborado sea el plan, todo lo diseñado para herirte será frustrado y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No dice que Dios condenará por ti en silencio mientras tú esperas pasivamente. Dice que tú condenarás. Dios te está entregando la autoridad para condenar, cancelar, anular todo lo que se levante contra tu familia en el mundo espiritual. ¿Cuántas veces has sentido palabras cargadas flotando en el ambiente? Críticas, chismes, palabras dichas en momentos de ira que quedaron suspendidas como veneno invisible. Todo eso puede ser cancelado cuando tú te levantas con esta palabra en la boca y declaras sobre tu casa la sentencia del cielo. Cuando proclamas Isaías 5, las 4 y 17 sobre tu hogar, estás dibujando un círculo espiritual de fuego alrededor de todo lo que te pertenece. Ponte de pie ahora mismo, señala cada habitación de tu casa y declara: ninguna arma forjada contra este hogar prosperará. Camina hasta la puerta principal, toca el marco con tu mano y proclama: ante toda lengua que se levante contra esta familia en juicio será condenada. Entra a la habitación de tus hijos, pon tu mano sobre sus camas y di: esta es la herencia de los siervos del Señor. Para el matrimonio que está bajo un ataque tan intenso que ya no sabe si podrá resistir, Isaías 5, las 4 y 17 es la respuesta. Esta promesa te pertenece hoy, no mañana, no cuando seas mejor. Ahora mismo, en medio de la batalla, en medio del caos. Escríbelo en la entrada de tu casa, que cada muro de tu hogar escuche esta verdad hasta que quede grabada en el ambiente espiritual. Lo que estás haciendo es establecer un precedente espiritual que durará generaciones. Aquí se pelea con promesa, aquí gobierna la palabra. ¿Cómo mantener todo esto encendido? ¿Cómo asegurar que lo que hoy comenzaste no se apague? Activar el fuego es solo el comienzo. Lo que realmente marca la diferencia es aprender a mantenerlo ardiendo sin cesar. Los 5 salmos han sido activados. Tu casa tiene cobertura, tiene armadura, tiene autoridad, tiene una sentencia eterna que ningún arma del infierno puede revocar. Pero ahora viene la parte que separa a los que experimentan victorias momentáneas de los que viven
en victoria permanente. Mantener el fuego encendido porque hay algo que Dios estableció desde los tiempos más antiguos. Un principio que no ha cambiado, tan real en tu sala como en el tabernáculo del desierto. Lo encontramos en Levítico capítulo 6, versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar. No fue una sugerencia. Fue un mandato absoluto. No importaba si había tormenta afuera o si los recursos escaseaban. El fuego no se apagaba en punto en hoy. Este principio tiene una aplicación poderosa para tu vida, porque tu hogar es ahora el altar. Tu sala, tu cocina, cada espacio donde vive tu familia es territorio sagrado que debe mantenerse encendido con la presencia de Dios. Muchos creyentes experimentan el ciclo de la victoria apagada. Tienen un encuentro poderoso, pero luego la vida cotidiana, el trabajo y el cansancio hacen que el fuego baje. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque lo que no se alimenta se apaga. El fuego espiritual necesita palabra, oración y alabanza para mantenerse vivo. Primera práctica: establece horarios de fuego, tiempos establecidos para alimentar el altar. No importa la duración, sino la constancia, no ocasional, sino continua. Segunda práctica: involucra a toda tu familia. Cuando todos participan, el fuego se multiplica. Que tus hijos declaren un versículo, que tu pareja ponga alabanzas. Tercera práctica: vigila lo que entra. No puedes encender un altar y abrir puertas al enemigo. Revisa lo que entra por la pantalla y las conversaciones que permites. Cuarta práctica: consagra cada espacio. Tu cocina puede ser un lugar de adoración, tu sala un centro de proclamación. No limites el fuego a un rincón. Quinta práctica: habla en voz alta constantemente. Cada proclamación es leña para el altar. Cada promesa hablada es oxígeno para la llama. Habla aunque no sientas nada. Si un día fallas, no caigas en condenación. La gracia de Dios no se agota. Su misericordia es nueva cada mañana. Solo regresa al altar y enciende el fuego nuevamente. El enemigo teme a una casa que permanece encendida. Donde hay fuego constante, no puede habitar. Donde hay oración que no se rinde, no puede establecer dominio. Tu casa fue diseñada para arder con la gloria de Dios continuamente. Ese es el estándar del cielo. Declara ahora mismo: a mi hogar no será un altar apagado. Aquí el fuego arderá continuamente. La presencia de Dios no visitará esta casa ocasionalmente, habitará en ella para siempre. Pero mantener el fuego encendido es solo una parte. Hay algo más que el enemigo usa para recuperar terreno, algo muy sutil. Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. El paso final para que la transformación de tu hogar sea verdaderamente completa y permanente. El fuego está encendido, las proclamaciones están activas, la armadura está puesta, y sin embargo, hay algo que el enemigo sigue usando para recuperar terreno, algo que opera tan silenciosamente, tan gradualmente, tan sutilmente, que la mayoría de los creyentes no lo reconocen como un ataque hasta que ya ha causado daño. No es una maldición dramática, no es una manifestación espiritual visible, no es algo que pueda señalar con el dedo y decir: ahí está el problema. Es el silencio en sí. El silencio espiritual. Ese espacio donde la palabra debería sonar pero no suena, donde la proclamación debería resonar pero se ha apagado, donde la voz de fe debería llenar el ambiente pero ha sido reemplazada por el ruido del mundo, por conversaciones vacías, por sonidos que no edifican. Y mientras ese silencio se instala, el enemigo no necesita hacer nada espectacular, solo necesita susurrar, porque en el silencio espiritual, el susurro suena fuerte. Esto es lo que Jesús nos demostró en Marcos capítulo 4. Era una noche en el mar. Una tormenta desatada sacudía la embarcación con violencia extrema. El viento rugía, las olas golpeaban. El caos era total.
y los discípulos, paralizados por el miedo, despertaron a Jesús desesperado. Y lo que hizo Jesús es la lección más poderosa sobre cómo enfrentar el caos. No oró en silencio, no meditó serenamente, no esperó en la escritura. Dice, y ni levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Lo ves? La calma no llegó por pensamientos positivos o técnicas de estrés. Llegó porque Jesús habló, reprendió, decretó, usó su voz como arma, porque cuando la voz que lleva autoridad divina se levanta, el desorden se alinea. El viento no puede seguir soplando cuando el Hijo de Dios ordena. Y tú, como Hijo de Dios, fuiste creado a su imagen. Tu voz, alineada con la Escritura, tiene peso en el mundo espiritual. Tiene autoridad, pero el enemigo lo sabe y por eso hace todo lo posible para mantenerte en silencio. Te hará sentir que proclamar en voz alta es exagerado. Te susurrará que no vale la pena, que las cosas no van a cambiar, que es suficiente con creer en el corazón sin abrir la boca. Y mientras guarda silencio, él avanza. Hay un patrón en hogares que empezaron con fuego, pero bajaron el ritmo. Las palabras de fe se espaciaron. Y entonces regresó la tensión, la irritabilidad, el insomnio. Porque donde no se habla fe, se escucha confusión. Donde no resuena la palabra, hay vacío. Este es un llamado urgente a no acostumbrarte al silencio espiritual. La fe que no se habla no cambia atmósferas. La convicción debe salir por la boca. Jesús no calmó la tormenta pensándola, la calmó hablándola. Debes reprender lo que perturba tu paz. Debes decretar la victoria antes de verla. Comienza cada mañana. Antes del ruido del mundo, abre tu boca y declara: hoy el Señor es mi paz. Su presencia gobierna este hogar. Al acostarte, proclama: mi casa está en las manos de Dios. Sus ángeles acampan alrededor. Esta familia descansa bajo su cobertura. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Cada proclamación es una espada. No le des terreno al enemigo. Él huye donde la palabra resuena. Jesús se levantó y habló. El resultado fue grande bonanza. Esa misma paz está disponible para ti. Levántate, abre la boca. Habla con autoridad, pero hay algo más para completar la transformación. A veces no es lo que falta proclamar, sino lo que sobra por remover. Prepárate para el siguiente paso.